Buenas tardes, profesoras y compañeros. Desde la Cátedra Geografía Ambiental Argentina vamos a trabajar los biomas de nuestro territorio. Principalmente nos vamos a basar en el bioma de la Puna y pastizal pampeano, desde el módulo 3. Para eso es importante preguntarnos qué es un bioma. Es un conjunto de ecosistemas característico de una zona biogeográfica que está definido por el clima, que es muy importante, la vegetación, la fauna, el agua. Cuando hablamos del agua, hablamos de las diferentes cuencas digamos, la red hídrica del agua de estos diferentes lugares. El suelo. Cuando hacemos mención al suelo, debemos preguntarnos sobre la formación del suelo, qué tipo de suelo, desde el punto de vista de la geomorfología, cómo está constituido este suelo. Digamos, estos paisajes que podemos visualizar acá, esto de la Puna y esto de pastizal pampeano, son el resultado de la combinación de todos estos factores. Pero también hay que nombrar al hombre. Este hombre, ¿cuál es su rol en estos paisajes, en la transformación de estos distintos lugares en relación, puede ser a lo económico o también en relación a la contaminación, al crecimiento de las urbes, la parte de la comunicación con camino? Ahí hay una transformación de los distintos paisajes de estos biomas. Biomas. El bioma de la Puna y de pastizal pampeano, para dar desarrollo a esto, debemos ubicarnos geográficamente. Cuando hablamos del bioma de la Puna, está constituido por Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y norte de San Juan. Pero algunos autores incluyen una parte pequeña, el norte de Mendoza. Cuando hablamos del bioma de pastizal pampeano, yo lo he confeccionado en el mapa y lo dividí en dos sectores. ¿Por qué lo dividí en dos sectores? Porque hay un bioma de isla y de delta que, digamos, es característico de este lugar. Más que nada hace el recorrido del río Paraná. Su comienzo es en el límite de Paraguay y recorre todo el límite de Corrientes, el límite de la provincia de Entre Ríos y desemboca en el río de la Plata para luego ser parte del mar argentino. Por esta razón yo lo he dividido en dos partes. Bueno, pastizal pampeano, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, sur de Córdoba y norte de La Pampa, y la mayoría de la parte de la provincia de Buenos Aires. Es importante que cuando trabajamos estos dos biomas, ubicarnos en un contexto del territorio de Argentina. Para eso vamos a mencionar los distintos tipos de biomas de la Argentina, desde el mapa que he confeccionado. La selva de Yunga, la Puna, que ya la he mencionado, Altos Andes, montes, sierras y bolsones, Chaco seco, Chaco húmedo, estero de Liberá, campos y malezales, selva paranaense, espinales, estepas patagónicas, montes y llanuras y meseta, bosque patagónico, pastizal pampeano y el delta e isla del Paraná. Acá podemos visualizar lo que estábamos hablando en relación a la diferencia que yo hice en este sector de acá, que dividí a pastizal pampeano en dos partes. Bueno, para dar continuación a esto, los distintos paisajes de la Puna son el Salar de Arizona, Antofalle, Ojos de Mar, Tolar Grande, Salar de Jujuy, el Cerro de los Siete Colores, Salinas Grande, Valle de la Luna, Sierra Antofasta y el enorme volcán Llullaillaco.
Este bioma de la puna, estos paisajes de cordones montañosos que los rodean se elevan desde los 2000 metros por encima de la superficie. Esto significa que desde los 500 metros de los valles, digamos, hasta puede ser hasta los 6000 metros de altura, como por ejemplo el volcán Llullaillaco, y otro con otra altura más pequeña, por ejemplo el Cerro de Cachi, el Nevado de Cachi, que también tiene su imponente altura. Esto hace a estas características generales a la vegetación, esa vegetación dominante de estepas arbustivas que se ve en las en dispersas matas que podemos visualizar acá. También hay otros lugares de microclima donde hay pequeños sectores de fisonomías diferentes. Es decir, que depende del lugar, la vegetación va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Por el paisaje, por el agua, por el clima, por la geomorfología y el suelo, da como resultado esa vegetación típica de cada lugar. Podemos mencionar al árbol de la quenoa. Este árbol, su característica principal es que mide 4 metros de altura y vive en los lugares más inhóspitos de la puna, donde, digamos, tiene unas raíces enormes para poder almacenar el agua. También visualizamos la familia de los cardones. Continuamos. ¿Por qué se ha formado la puna? Es importante saber cómo se ha formado, por qué se ha formado. Bueno, por los movimientos tectónicos podemos mencionar que en la era cenozoica del terciario, hace 6000 años, hubo estos movimientos orogéneos, donde son movimientos de alpina y andina. Bueno, estos movimientos son responsables del paisaje o la formación que vemos en la actualidad. La formación de andina es la formación de la cordillera de los Andes. Es decir, que lo relacioné con los alpinas porque es del movimiento continuo de África, de las alpinas de África. En América se da el movimiento andina de la cordillera de los Andes. Es decir, que la formación de la cordillera es una formación nueva, reciente. El clima es frío y seco, una amplitud térmica de 30 grados centígrados medios anual a 8 grados centígrados mínima, y las invernales son de menos 20 grados centígrados. La altitud es desde 3000 metros hasta 4500 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones son desde 100 a 200 milímetros y aumentan hacia el norte. Las cuencas más importantes que podemos mencionar es la cuenca de Jáchar, del Río Grande, del Río Bermejo, San Francisco, Catalina, San Juan, la cuenca del San Juan, también el río Belén, el río Salado, Colorado, y las lagunas más importantes son la Laguna Brava, la Laguna de Pozuelo, el lago Salar de Antofalla también es muy importante. Los suelos de esta zona son generalmente pedregosos. Según el doctor Ángel Cabrera, digamos, divide a la puna según los tipos de precipitaciones, en puna húmeda, puna de transición, puna seca, puna salada y puna desértica. En la puna húmeda están los pastizales altos andinos. En la puna de transición hablamos de salares y hablamos de cuencas de dirección de norte a sur. Y cuando hablamos de la puna seca son las estepas arbustivas, especies espinosas, pastizales, pastos grandes. La puna salada, más que nada, puede ser un ejemplo del salar de Arizona, de 1600 kilómetros cuadrados. Y la puna desértica son los chañar,
también la cuenca de la Laguna Blanca, Bolsones y Salares, y hay otros lugares sin vegetación. Estos lugares sin vegetación son Desierto del Diablo, los Cordones Montañosos, los Salares, son los lugares sin vegetación. Pastizal pampeano. Cuando hablamos de pastizal pampeano es una ecorregión de pradera pampeana. El clima es templado, húmedo, subhúmedo con veranos cálidos. La precipitación de este pastizal pampeano se da en la mayoría del año, pero principalmente en verano. Es decir, que el anticiclón del Atlántico Sur lleva todos los humedales hacia el pastizal pampeano. También podemos mencionar que este paisaje del pastizal pampeano ha sufrido una gran transformación por la acción del hombre, más que nada en la agricultura y la ganadería, ya que sus suelos son unos suelos muy fértiles y son suelos donde, son de color negro y tiene una alta cantidad orgánica para las diferentes plantaciones. Estos cultivos pueden ser de maíz, sorgo, avena y principalmente soja. También podemos visualizar el régimen de humedad o relieve de distintos suelos. Es decir, que en el sur de Entre Ríos encontramos a la pampa mesopotámica. También la pampa ondulada, ya que presenta ondulaciones en el relieve. La pampa deprimida, en este sector de acá. La pampa austral, que la encontramos acá. La pampa húmeda, con suelos fértiles y ricos, principalmente, tiene mucha cantidad de agua, donde es apto para la ganadería. Y la pampa semiárida, central, que lo localizamos en esta zona. La fitogeografía de la distribución de la vegetación del pastizal pampeano está la estepa de gramínea, pradera, estepa xanófilas, estepa halófilas, vegetación hidrófila, bosques marginales, etc. Podemos encontrar la chilca, podemos encontrar pastizales, podemos encontrar al árbol el caldón, también el aromo o espinillo como uno de los árboles de este lugar, y también plantas exóticas. Los animales pueden ser el ñandú, el zorro, las aves, que son las principales, en el rol de que llevan la semilla de un lugar a otro. La comparación económica entre la puna y pastizal pampeano. Cuando hablamos de la puna, hay una ganadería vacuna casi inexistente. Lo que sí prevalece es un atractivo turístico. Esta economía es una actividad por medio, más que nada, de lo que se dedican a la ganadería de ovejas, alpacas, llama. También existe una explotación industrial de los minerales de esos lugares, de los ricos yacimientos de petróleo y gas. El gas y el petróleo. Pero también encontramos sales, otros minerales como algunas piedras preciosas y la agricultura en menor cantidad de maíz. También esta actividad en el pastizal pampeano hablamos de una economía de la ganadería y agricultura. La ganadería del pastizal pampeano son bovinos, ovino, equino, ave de corral. Todos son con doble propósito, es decir, tanto como para las aves de corral, tanto como para la carne, como para, las plumas. El turismo en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y también La Pampa. Acá más que nada se caracteriza la parte de la ganadería y la agricultura de los distintos, productos. Esta actividad son cerealeras, más que nada de trigo, maíz, sorgo, entre otras plantaciones. Bueno, desde ya muchas gracias, espero que les haya gustado el video.